Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que nos encontramos dando nuestros primeros pasos. Estamos viendo cuestiones básicas de este lenguaje de programación. En el vídeo anterior vimos una estructura fundamental que es la función, para qué sirve, cuál es la sintaxis, y seguiremos trabajando con las funciones a lo largo del curso y profundizaremos en su uso. Pero ahora nos toca abordar otra estructura fundamental, no solamente en Python, sino en la mayoría de los lenguajes de programación, y esa estructura es la lista. Vamos a ver en este vídeo qué son las listas. Aquellos que vengáis de otros lenguajes de programación, bueno, pues deciros que las listas en Python es el equivalente a los arrays, los arreglos, los vectores en otros lenguajes, ¿no? O por lo menos, si no es exactamente el equivalente, sí que son muy parecidos y la utilidad es la misma. Aquellos que no tengáis conocimientos previos de programación y os introducís por primera vez en este concepto de la lista, array, etcétera, bueno, pues deciros que las listas en Python son unas estructuras de datos que nos permiten almacenar varios valores. Es como si fuera un grupo de variables, no es que lo sea, es para que lo entendáis, ¿no? Mientras que una variable nos permite almacenar un único valor en la memoria del ordenador, bueno, pues una lista nos permitiría, a diferencia de las variables, almacenar en la memoria del ordenador varios valores. Es decir, cuando nosotros creamos una lista, internamente lo que estamos haciendo es reservar varios espacios en la memoria del ordenador para almacenar valores, pero que funcionan como una unidad. Es como si una variable fuera un cajón y una lista fuera una estantería, por hacer un símil, ¿no?, con la vida real. Son unas estructuras de programación muy utilizadas a la hora de crear aplicaciones y es fundamental conocer su uso. Aquellos que tengáis conocimientos en otros lenguajes, sí que conviene que veáis las diferencias que existen entre las listas de Python y los arrays de otros lenguajes. Por ejemplo, las listas en Python nos permiten guardar diferentes tipos de valores. Esto no es así en todos los lenguajes de programación. Por ejemplo, un array en Java no permite que guardes diferentes tipos de valores. Y también otra característica muy importante que tienen las listas de Python y no los arreglos de otros lenguajes de programación es que las listas se pueden expandir dinámicamente, lo cual es bastante cómodo. En otros lenguajes, como por ejemplo Java, tienes que recurrir a otras estructuras si quieres poder hacer esto porque el array no te lo permite. Bueno, ¿cuál es la sintaxis que tiene una lista en Python? Muy sencillo, como todo en Python. La sintaxis es nombre que le quieras dar a tu lista y las reglas que hay que seguir para dar nombre a una lista son las mismas que podemos seguir a la hora de dar nombre a una variable, y de esto ya hemos hablado anteriormente. Signo igual, y a continuación, entre corchetes, pues los elementos que forman parte de esa lista separados por comas. Una lista puede tener ningún elemento, lo que sería una lista vacía, un elemento o cientos de elementos. En el caso de que tengas varios, pues tendrás que separarlos con sus correspondientes comas. Como una lista en definitiva lo que nos permite es almacenar pues varios valores, como he dicho anteriormente, esos valores que forman parte de la lista deben estar identificados y localizables. Para que esto sea posible, recurrimos a lo que se llama un índice, que no es ni más ni menos que la posición del elemento dentro de la lista. Este es el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3, pero no hay que confundir el número de elementos que tenemos dentro de una lista con su índice o posición, porque una particularidad de las listas, también de los arrays, los arreglos, los vectores en otros lenguajes, es que siempre se comienza a numerar el primer elemento de la lista con el índice o posición 0. Es decir, en este sencillo ejemplo que tenemos en pantalla, elem1 sería el primer elemento que forma parte de esta lista, pero su posición es la posición 0, porque siempre se comienza a numerar desde la posición 0, de tal forma que el primer elemento sería elemento con índice 0, el siguiente índice 1, el siguiente índice 2 y así sucesivamente. Bueno, pues una vez que hemos visto la sintaxis básica de las listas, vamos a ver sobre la práctica pues cómo crear, declarar una lista y cómo hacer diferentes operaciones con las listas, como por ejemplo agregar nuevos elementos de forma dinámica, eliminar elementos, acceder a un elemento en concreto basándonos en su índice, etc. Así que vamos a ello. Para ver todas estas cuestiones, pues vamos a abrir Sublime, nuestro editor, y lo primero que voy a hacer va a ser guardar este archivo, ¿no? Es decir,
Me imagino que si habéis abierto Sublime y no lo tocasteis desde el último vídeo que hicimos en este curso, Sublime tiene la característica de que abre por defecto pues el último archivo con el que estuviste trabajando. En ese caso, pues puedes pulsar en File, New File para que te abra otra pestaña, o bien puedes cerrar la pestaña que te acaba de abrir Python. El caso es que una vez que tengas una pestaña nueva, pues yo voy a guardar el documento como primera acción, es decir, File, Save As, y ahora pues voy a la carpeta donde estoy almacenando todas estas cuestiones, que la tengo en el escritorio. Se llama concretamente Python y es aquí donde voy a guardar este archivo. Voy a llamarle, por ejemplo, práctica listas.py. Y bueno, pues una vez que ya hemos guardado nuestro archivo, vamos a comenzar a ver cómo se crea una lista, cómo declarar una lista. Hemos visto anteriormente que debemos darle un nombre. Bueno, pues podemos llamar a esta lista, por ejemplo, mi lista o como queramos. A continuación, signo igual, abrimos corchetes y entre estos corchetes irían los valores que queremos almacenar dentro de esta lista separados por comas. Voy a comenzar por almacenar una serie de nombres. Los nombres son de tipo texto y los textos deben ir entrecomillados, como hemos hablado anteriormente ya en el curso. Luego entonces, por ejemplo, María, coma, Pepe, vamos a escribirlo bien, coma, Marta, coma, y por último, por ejemplo, Antonio. Esto que acabo de hacer es una lista que tiene 4 elementos que va desde el índice 0 hasta el índice 3. María sería el elemento correspondiente al índice 0 o el elemento que está en la posición 0, Pepe índice 1, Marta índice 2, Antonio índice 3. Si nosotros queremos imprimir esta lista, pues lo que debemos hacer es utilizar la función print y cuando se trata de imprimir un elemento en concreto podemos acceder al índice, pero cuando queremos imprimir la lista completa, la sintaxis sería la siguiente. Mi lista, abrimos corchete, 2 puntos, cerramos corchete y cerramos el paréntesis. Si guardamos cambios con control S y pulsamos control V, vemos que nos da un precioso error porque he escrito el nombre de la lista mal. La L de mi lista va en mayúscula. Vuelvo a guardar cambios, vuelvo a ejecutar con control V y ahora sí, pues como podéis observar, tengo la lista en la consola. Si queremos acceder a un elemento en concreto, pues lo único que hay que hacer es escribir el nombre de la lista y entre corchetes el índice de ese elemento. Es decir, si queremos acceder, por ejemplo, al elemento que está en la posición 2, que es el elemento 3, ¿no? Pues lo único que habrá que hacer es entre corchetes escribir pues cuál es la posición a la que queremos acceder. Guardo cambios, control S, control V, y aquí pues como podéis ver estamos accediendo al elemento que está en el índice o posición 2. Si intentas acceder a un índice que no existe en tu lista, se va a generar lo que se conoce como una excepción, que es lo que hemos visto anteriormente, más o menos, ¿no? Un error, ¿no? Hablaremos a lo largo del curso de las excepciones. Por ejemplo, en esta lista pues tenemos índice 0, 1, 2, 3. Si intento acceder al 4, al 5, al 6, etcétera, pues nos va a dar un error. Por ejemplo, si yo intento acceder al índice 7, control S, control V, pues se genera lo que se llama una excepción o error, porque no existe este índice. Además, si os fijáis en la descripción de la excepción o error, nos está diciendo que hay un error de índice, index error, list index out of range, es decir, está fuera de rango, no existe. Viendo esto, alguien podría pensar que si nos da por escribir un índice negativo, también daría error, ¿no? Porque hemos dicho que esto va desde 0 hasta 3 en este caso en concreto, en esta lista en concreto, con lo cual accediendo al 7 nos da error, accediendo al -2 quizás nos da error. Bueno, pues Python tiene una particularidad cuando introducimos índices negativos dentro de una lista y es que le da la vuelta. Es decir, cuando introducimos un índice negativo empieza a contar ese índice desde el final. Con lo cual, si yo, por ejemplo, pongo mi lista -2, pues estaríamos accediendo a el elemento Marta. Si guardo cambios y ejecuto nuevamente con control V, pues ahí, como podéis observar, es justo lo que hace. Pero cuando empieza a contar desde el final, no empieza a contar desde 0, ¿no? Sino que directamente empezaría a contar -1, Antonio en este caso, -2 Marta, -3 Pepe, ¿no? Si yo pongo aquí, por ejemplo, -3, guardo, ejecuto, pues ahora mismo estamos accediendo a Pepe. Bueno, pues es una particularidad, comportamiento que tienen las listas de Python. Cuando tengamos listas muy largas, pues es muy probable que necesitemos acceder a lo que se conoce como porción de lista.
¿Qué es una porción de lista? Bueno, pues acceder no a toda la lista, sino a un trozo, a una porción de esa lista. La lista que tenemos ahora nosotros en pantalla es muy corta, con lo cual esto puede parecer que carece de utilidad en este caso en concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, para que veáis cuál es la sintaxis, si nosotros le decimos 0, 2.3, lo que le estamos diciendo con esto es que debe acceder a los tres primeros elementos. Lo que hace es imprimir índice 0, es decir, el primer índice lo incluye, después sería el segundo índice, 2, y el tercer índice, 3, quedando excluido el último índice. Es decir, el 0 sería inclusive, el 3 sería exclusive. Si guardamos cambios y ejecutamos, pues vemos como efectivamente esto es así, ¿no? Índice 0, 1 y 2, dejando el 3 excluido. Bueno, pues esto es acceder a una porción. Hay nomenclaturas abreviadas cuando queremos trabajar con porciones. Por ejemplo, imaginemos que queremos acceder a lo mismo, ¿no? A los tres primeros elementos, pero queremos escribirlo de una forma más abreviada. Bueno, pues si prescindes del 0, Python sobreentiende al omitir el primer índice que se trata del 0. De tal forma que si guardamos, aquí me sale que compre el Sublime. Bueno, guardamos, ejecuto, pues vemos como efectivamente el resultado es el mismo. Si le dijéramos los dos primeros, guardo, ejecuto, pues los dos primeros, ¿no? Y bueno, todos los ejemplos que he hecho comienzan desde el índice 0, pero que sepáis que si yo le digo, por ejemplo, en este caso 1, 2, pues lo que le estoy diciendo es que guardando, ejecutando, acceda al primer elemento, índice 1, y deja excluido el segundo, que sería el 2, ¿no? Con lo cual dejaría excluida a Marta, porque Marta es 0, 1, 2. Marta es el 2, con lo cual imprime solamente Pepe. Si le digo 1, 3, guardo, ejecuto, pues me imprime desde el índice 1 hasta el 3 exclusive, es decir, hasta Marta, ¿no? Bueno, pues es la forma de trabajar con porciones. Hay otra nomenclatura más, sin querer abrumaros con todas estas formas diferentes que tenemos de acceder a una porción, pero bueno, yo creo que es interesante por si alguna vez lo veis en algún libro o tutorial, ¿no? Que es al revés, ¿no? Si nosotros le ponemos el primer índice y prescindimos del segundo índice, bueno, pues lo que le estamos diciendo en este caso es que debe acceder a los dos últimos elementos. Si guardamos y ejecutamos, vemos como efectivamente es así. Accede a los dos últimos porque es desde el elemento con índice 2 hasta el final, ¿no? Es decir, desde Marta, porque es la que tiene el índice 2, hasta el final. En este caso, pues solamente tiene un elemento más. En definitiva, estaríamos accediendo a los dos últimos. Pero si nuestra lista tuviese más elementos a continuación, pues con esta nomenclatura le estaríamos diciendo que queremos acceder desde el que tiene índice 2 hasta el final. Eso quiere decir que si yo le digo, por ejemplo, 3, guardo cambios y cuando vaya a ejecutar debe imprimir solamente 1, que es Antonio, ¿no? Y así es. Y si le digo 1, pues desde el 1 hasta el final. Guardo, ejecuto y como podéis ver, así es. Para agregar elementos a una lista en Python, pues debemos utilizar la instrucción o la función append. Es decir, nombre de la lista, punto, append, abrimos paréntesis, y a continuación el elemento que queremos agregar. Por ejemplo, si queremos agregar otra persona más a nuestra lista, pues escribimos el nombre entre paréntesis y con eso accedemos. Luego podemos decirle que imprima mi lista sin indicar índice ninguno para que la imprima por completo. Guardamos, ejecutamos y vemos cómo efectivamente pues imprime esa lista con el elemento que acabamos de agregar. Append. Append agrega el elemento al final de la lista, como podéis ver. Pero a lo mejor tú deseas que este elemento nuevo pues no sea agregado al final, sino que sea agregado en un punto intermedio. Si quieres que lo agregue en un punto intermedio, append no nos sirve. Tenemos que utilizar otra función, que es la función insert. Es decir, en vez de mi lista.append, mi lista.insert. Y esta función insert nos pide dos argumentos. Por un lado, la persona o el elemento, mejor dicho, que queremos introducir, pero antes nos pide como primer argumento la posición o índice. Es decir, con esta función le estamos diciendo que en el índice 2 nos debe de incluir este elemento. De tal forma que ahora cuando ejecutemos el programa e imprima la lista, observaremos que Sandra se encuentra entre Pepe y Marta, que es donde estaría la posición 2. Guardamos cambios, control S, ejecutamos y vemos como efectivamente en el resultado pues así es.
Y si lo que quieres es agregar varios elementos a una lista a continuación, no un elemento como hemos hecho antes, sino varios, pues lo que podemos hacer es utilizar la función extend, es decir, mi lista.extend, abrimos paréntesis y entre corchetes los elementos que queremos agregar. Realmente es como si estuviéramos concatenando o uniendo otra lista, ¿no? Porque aquí al incluir los corchetes realmente es como si se tratara de otra lista. Pero en definitiva, bueno, pues tendríamos como resultado la lista original, pues con otra lista concatenada. Por ejemplo, aquí vamos a poner, pues, Sandra, coma, Ana, coma, y Lucía, entre comillas, que se trata de texto, ¿no? Guardamos cambios, ejecutamos y vemos cómo al decirle que imprima la lista, pues lo que hace es imprimir pues, la lista original más los elementos que acabamos de agregar a continuación utilizando extend. Otra función muy útil a la hora de trabajar con listas, que ahora pues no le vais a ver utilidad ninguna, ¿no? Porque todavía no estamos haciendo nada realmente interesante, solo estamos aprendiendo sintaxis, pero cuando comencemos a hacer cosas interesantes, es muy probable que necesitemos que nuestro programa de Python nos devuelva el índice de un elemento dentro de una lista. Es como preguntarle, oye, ¿en qué índice está Marta? ¿En qué índice está Antonio? ¿No? Para que lo entendáis. ¿Cómo conseguimos esto? Pues con la función index. Si nosotros le decimos, por ejemplo, print mi lista.index y a continuación, pues el elemento del que queremos saber el índice, esto tiene sentido como podéis imaginaros con listas muy grandes, ¿no? Y en escenarios muy concretos. Por ejemplo, Antonio, pues guardo cambios, ejecuto y me dice que Antonio pues se encuentra en el índice 3. Y así es, ¿no? Porque este sería el 0, 1, 2, 3 y después del extends 4, 5 y 6. Si yo le digo, por ejemplo, Ana, pues debe devolver el índice 3, 4, 5, ¿no? Guardo, ejecuto y efectivamente así es. Una pregunta que puede surgir es si en una lista puede haber varios elementos iguales en posiciones diferentes. Por supuesto que sí. Es decir, si yo, por ejemplo, sustituyo Antonio por María, pues ahora nos encontramos con que María está en dos posiciones diferentes, ¿no? En ese caso, cuando le preguntemos por el índice, siempre nos va a devolver el índice del primer elemento que se encuentra dentro de la lista. Es decir, si yo aquí le digo mi lista.index María, me va a devolver un 0. Si yo guardo y actualizo, ejecuto, pues efectivamente así es, ¿no? Siempre el primer elemento. Otra función que nos puede resultar muy útil a la hora de crear programas en Python es comprobar si un elemento se encuentra o no se encuentra en una lista. Imaginaos que tenemos una lista muy grande de elementos y necesitamos saber a la hora de elaborar un programa si un elemento se encuentra. Bueno, pues hay una función que es la función in, que nos devuelve true, es decir, verdadero si se encuentra el elemento y false si no se encuentra. Por ejemplo, si yo aquí le digo print Pepe in mi lista, bueno, pues le estoy diciendo, oye, imprime true o false, verdadero o falso, si este elemento se encuentra en la lista. Evidentemente se encuentra, con lo cual debería de imprimir en consola un true. Guardamos, ejecutamos true. Sin embargo, si nosotros cambiamos el elemento a buscar, pues nos devuelve false porque no se encuentra. Entonces esto es muy útil, la función in. Estamos trabajando todo el rato con el mismo tipo de datos, ¿no? Y una de las características importante y potente que tienen las listas de Python es que pueden almacenar diferentes tipos de datos. Y aquí estoy almacenando solamente textos, ¿no? Bueno, pues para que veáis que se puede hacer perfectamente, voy a sustituir el segundo elemento por el número 5, el tercer elemento por el valor booleano true y el cuarto elemento, por ejemplo, pues por un valor decimal, 78.35. Bueno, pues esto sigue funcionando exactamente igual. Tenemos por un lado textos, tenemos por otro lado números enteros, por otro lado tenemos números decimales y también tenemos booleanos. Entonces esto es perfectamente posible en Python. Si nosotros después de esto le decimos que acceda, por ejemplo, al elemento 2, debería de imprimir, al elemento 1, perdón, debería de imprimir un 5. Si quiere imprimir el 5, si le digo 2, imprimirá true. Es decir, si le digo mi lista, por ejemplo, de 1, guardo cambios, ejecuto e imprime el 5. Si le digo 2,
imprimirá true. Y bueno, pues así con el resto de elementos. Otra operación importante que vamos a necesitar utilizar a la hora de trabajar con listas es la eliminación de elementos. Para eliminar elementos se utiliza la función remove y es muy sencillo. Antes de imprimir cualquier cosa, pues lo único que hay que hacer es indicar el elemento que quieres eliminar. Por ejemplo, si de esta lista queremos eliminar el elemento Ana, pues lo único que hay que hacer es escribir el nombre de la lista, punto remove, que es la función que elimina un elemento, y luego pues el elemento que quieres eliminar. Hemos dicho Ana, pues Ana, ¿no? Si yo ahora le digo que imprima la lista completa, guardo cambios, ejecuto, pues vemos cómo imprime toda la lista, pero Ana no se encuentra. Ha ido entre comillas porque quiero eliminar un elemento de texto, ¿no? Si en vez de un elemento de texto le digo que quiero eliminar este elemento, el 5, pues va a imprimir toda la lista sin ese elemento, el número 5. Guardo cambios, ejecuto y efectivamente pues así es. Ahora el que falta es el 5. Así de sencillo. Igual que hemos visto que contamos con la función append para agregar un elemento a la lista en último lugar, algo que se utiliza bastante, pues también nos veremos a veces en la necesidad de eliminar el último elemento agregado a una lista. Para realizar esta acción utilizamos la función pop. Esta función elimina el último elemento de una lista. En este caso, pues estará eliminando Lucía. Si guardamos cambios y ejecutamos, pues vemos cómo efectivamente así es. Y para terminar, pues vamos a ver un operador que podemos utilizar con las listas que va a hacer algo muy parecido a extend, pero no exactamente lo mismo. Extend, como hemos visto, lo que hace es agregar a mi lista, la lista original, la primera lista que he definido en mi programa, otra lista u otros elementos, de tal forma que al final, cuando el flujo de ejecución del programa sale de la segunda línea, pues se encuentra con que tiene una lista de 7 elementos en este caso, ¿no? Bueno, pues hay un operador que ya hemos visto que es el operador suma, que lo que hace es sumar listas, pero sumar listas diferentes. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Voy a eliminar esta instrucción, bueno, voy a eliminarlo todo para que no haya confusión. Tenemos una primera lista con los elementos que veis en pantalla que se llama mi lista. Imaginaos que en algún punto del programa creamos una segunda lista que podemos llamar, por ejemplo, mi lista 2 o como queramos llamarla, ¿no? Y esa segunda lista pues está compuesta de una serie de elementos, por ejemplo, Sandra y Lucía, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos dos listas en nuestro programa. Si queremos unir esas dos listas, podemos hacer lo siguiente. Podemos crear una tercera lista y decir que esta tercera lista es igual a la primera lista más la segunda lista. Entonces, en definitiva, ahora que tenemos tres listas y la tercera es el resultado de unir las dos anteriores. Es decir, el operador suma, cuando se trabaja con listas, funciona como concatenador o como unión de dos listas. Si yo ahora le digo imprime la lista 3 con la sintaxis que ya hemos visto, bueno, pues lo que va a hacer, guardo cambios, actualizo, pues es imprimir la lista 3, que como veis es la suma de las dos anteriores. Y bueno, pues para finalizar vamos a ver otro operador, ya que estamos con los operadores, que bueno, pues también hace sus cosas, aunque con este operador cuesta ver la utilidad un poco más, ¿no? Voy a eliminar estas dos listas, me quedo con la primera, y es el operador multiplicación, ¿no? El asterisco. El asterisco, cuando trabajamos con listas, pues funciona a modo de repetidor. Si le ponemos, por ejemplo, asterisco 3, lo que va a hacer es repetir esta lista 3 veces. De tal forma que si le digo imprímeme mi lista, guardo cambios, ejecuto, y aquí tenéis la lista pues 3 veces. Ahí la tenéis. Bueno, pues es el repetidor. Bueno, pues yo creo que tenemos las herramientas básicas, por lo menos, para poder trabajar en este curso con las listas. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.